Bueno, estamos en la clase de cadenas de caracteres, porque en realidad vamos a usar muchos caracteres. Estamos comenzando con la parte 1, en la cual vamos a ver las funciones, vamos a ver, comenzando por conceptos, su relación con los arreglos, concretamente. Vamos a ver distintas formas de uso, empezando a enfocarnos en versiones posteriores al lenguaje C, como el C++. Vamos a empezar a hablar de algunas sentencias que queremos que vayan siendo familiares, dado que prontito vamos a empezar a trabajar con el lenguaje propiamente C++. Veremos las funciones típicas de manejo de cadenas, como las funciones que permiten saber su longitud, nos permiten copiarlas, nos permiten concatenar cadenas, bueno, todo lo que es necesario al momento de manipular la información propia de una cadena de caracteres que contiene información, y como hemos comentado en las clases, van a ser la base de trabajo al momento de empezar a comunicar nuestros programas que van a estar bueno, corriendo en distintos dispositivos. Vista esta pequeña introducción, hacemos un pequeño repaso de las variables para retomar algunos conceptos. Como vemos acá, hasta ahora venimos hablando de las variables de tipo char, como estas a, b, c. Las inicializamos con algún carácter. Concretamente son variables de tipo char, o sea, es un solo carácter. Recuerden que los caracteres tienen su representación en el código ASCII. Bueno, luego hacemos un repaso del código ASCII en alguna de las clases, si no lo conocen. Si no, lo van a conocer seguramente en este curso. Acá estamos viendo las variables char que hasta ahora hemos conocido. Bien, y ahora vamos a hablar de los arreglos tipo char, que son los que vamos a utilizar para manejo o trabajar con cadenas de carácter. Acá estamos declarando un arreglo llamado cadena de 6 elementos. Recuerden que tenemos que utilizar un número constante para definir el tamaño del arreglo, como mencionamos acá. En esta sentencia estamos no solamente declarando el arreglo, su tamaño, sino que al mismo tiempo lo estamos inicializando. Se suele hacer, lo que pasa es que, bueno, este arreglo va a tener un contenido fijo de acá en más. Otra forma, otra sentencia válida. Vayan teniendo cuidado porque a veces, bueno, acá vamos a ir viendo distintas formas de sintaxis que no siempre son compatibles con todas las versiones de los compiladores. Sobre todo esta que vemos acá, que es propia ya de versiones posteriores del C. Y acá sí ya vamos hablando de lo que hace al C++. Esta es una sentencia propia en la cual es viable hacer una declaración de este tipo, y de paso vemos y van notando alguna familiaridad con lo que hemos visto de punteros. Lo que estamos declarando acá es un puntero tipo char que al mismo tiempo se inicializa con información en el código propio de la declaración del puntero. Así que bueno, acá dejamos una pequeña reflexión que la pueden leer. Bueno, en estas próximas entregas de las clases estamos haciendo uso de los asistentes que nos permiten, bueno, hacer las clases un poco más amenas. Bueno, es un asistente súper avanzado el que estamos usando aquí, que es el de PowerPoint y sus animaciones. Bueno, concretamente es lo que les decía, esta reflexión es la que les decía recién. Vayan viendo que va a depender de qué versión del lenguaje C estamos hablando. Por lo tanto, una asignación de este tipo tomamos como introducción aquí que vamos a tener que hacerla si estamos empezando a trabajar con el lenguaje C, con una de las funciones como las que vamos a ver ahora, que se llama string copy. Continuemos. Bien, comenzando con el trabajo de las funciones típicas de cadenas de carácter,
Bueno, ya deben conocer las gets y puts, que son las de entrada, salida por la entrada, salida básica, el teclado y pantalla, ¿no? De string, por eso la letra es S aquí, es get string o put string. Probablemente recuerden las get char o get c o put char o put c. Bueno, ya saben a qué hace referencia eso. Las get char hacen referencia a tomar un solo carácter, y lo mismo para una put. Bueno, acá lo mismo para las gets y puts. Estamos inicializando una cadena. Ahora en esta primera parte vamos a todas las cadenas que manipulemos las vamos a hacer a través de arreglos de carácter. Por el momento no vamos a utilizar esta sintaxis porque la idea es que se vayan familiarizando, porque estamos ya en segundo año y vamos a conocer versiones propias del C++. Pero bueno, de momento lo que estamos haciendo es declarar una cadena de carácter, un arreglo, de caracteres que contiene 15 elementos. Imprimimos con la función puts, imprimimos en la pantalla. También podemos imprimir de esta forma, un texto fijo, o traerlo del teclado. Bueno, acá recuerden, también hay una reflexión. Bueno, haciendo uso de estas ayudas de la multimedia, lo que queremos decir acá es que siempre que vayamos a utilizar, sobre todo las gets o puts, necesitamos que esa información esté en una zona definida de memoria. Bien, también lo que vamos a ver aquí en esta parte de cadenas de caracteres ya es el uso dinámico de memoria, como empezamos a comentar acá, la función malloc como memory allocation, que no es otra cosa que pedirle memoria al compilador, o decirle al compilador que pida memoria para que sea utilizada en un arreglo de caracteres o una cadena de caracteres. Bien, ¿qué tenemos aquí? Empecemos con las funciones típicas de uso de las cadenas que hace, por ejemplo, stringlen o strlen. Esta seguramente ya la conocen. Vamos a un ejemplo. Acá me detengo a recordar que todas estas funciones están dentro de la librería string.h. Probablemente en alguno de los compiladores que vayan utilizando esa librería ya sea forme parte por defecto y no haga falta incluirla. En otras versiones más viejitas sí. Entonces, bueno, recuerden que son funciones que están contenidas en una librería y generalmente es la string.h. La stringlen nos permite saber el largo de una cadena. Como vemos acá, declaramos esta cadena recuerden que también lo vamos a declarar como comentamos recién. Se inicializa con una información. Tenemos una variable entera que va a contener el tamaño, por lo tanto, si nosotros decimos stringlen de cadena, vamos a saber su longitud. Y acá recuerden lo que habíamos visto en la clase de punteros. Cuando nosotros hacemos referencia, acá es obvio, ¿no? Es un arreglo, es un puntero tipo char. Cuando sea un arreglo, como vimos acá en esta pantalla anterior, estamos acá en por ejemplo, esta cadena 2 es un arreglo de caracteres. El nombre solito, cadena 2, es un puntero al primer elemento de esa cadena. Entonces, usando el nombre del arreglo con stringlen es lo mismo a esto que estamos viendo aquí. Pero bueno, repito, vayamos pensando de una forma más parecida, o vayamos viendo o trayendo la sintaxis que vamos a hacer a una forma más parecida a nuestro pensamiento, ya más simplificada, porque se supone o estamos empezando a cada vez a acercarnos más a la programación de alto nivel, en la cual decimos cuál es la longitud de esta cadena. Fíjense que lo estamos haciendo a partir de un puntero al primer elemento de esa cadena.
Por lo tanto la función sabe de qué estamos hablando. Y nosotros también, porque ya empezamos a decir eso intuitivamente. Bueno, acá lo que les decía recién, que no, bueno, tengamos en cuenta que no siempre o algunas veces vamos a tener que incluir la librería. Y lo que devuelve la función string_len lo vamos a almacenar como los bytes que contiene esa cadena. Vamos a la otra, la string_comp, como les decía recién, la comparación. Justamente es una función que nos permite comparar dos cadenas o dos arreglos de caracteres. Si ustedes recuerdan, un arreglo se compone de varios o varias celditas. Por lo tanto no podemos decir si este arreglo es igual a aquel como hacíamos con un dato entero. En un arreglo de caracteres necesitamos una función que se tome el trabajo de qué. Acá hago una pequeña reflexión, hago un paréntesis. Bueno, que se tome el trabajo de comparar carácter a carácter los dos arreglos, o ir comparando el contenido al que apunta ese puntero, el primer elemento, con el que apunta el otro, y ir comparando ese contenido lugar a lugar en la memoria para decir si esas dos cadenas son iguales, si esos dos arreglos de carácter son iguales. Por lo tanto, eso es lo que hace la función string_comp, y lo que devuelve es 0, un dato igual a 0, entero, si es nulo, y perdón, si son iguales, y menor a 0 creo que era si la cadena 1, claro, esta cadena es alfabéticamente inferior a esta, o mayor a 0 si es al revés. Bueno, la string_comp nos da una referencia también de cómo están ubicadas esas cadenas alfabéticamente, si el problema que estamos tratando de resolver tiene alguna connotación con las palabras de nuestro alfabeto. No siempre va a estar relacionado al alfabeto, porque van a haber cadenas de carácter que vamos a organizar de tal forma que el solo hecho de organizar alfabéticamente también nos va a dar alguna información implícitamente hasta numérica, porque van a haber cadenas que van a estar compuestas por letras y números, pero si quisiéramos saber que, supongamos que una cadena que tiene letras al comienzo y números luego, pero que se almacenan como arreglos de carácter, si nosotros quisiéramos ordenar alguna cronología de esa cadena que estuviéramos almacenando, una función de esta nos serviría. Bueno, lo mismo, vimos string_comp. Vamos ahora a las otras, como las string_copy. Vimos el largo, vimos la comparación, ahora vamos a ver la copia de una cadena en otra. Concretamente estas string_copy o las strncopy, una copia de una cierta cantidad de caracteres. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la función string_copy copia el contenido de la cadena origen en la cadena destino. Es una copia. Copia lo que hay en cadena origen en cadena destino. Recuerden que ya estamos hablando a nivel de punteros al primer elemento de esos arreglos, de esas cadenas. Por lo tanto va a copiar todo lo que hay desde aquí, lo va a copiar aquí. ¿Y hasta dónde lo va a hacer? Bueno, justamente lo va a hacer hasta donde encuentre el fin de cadena, que es el carácter, ya vamos a ver un ejemplo por ahí, que es el carácter barra invertida 0, que es el fin de cadena. Ahí es donde la string_copy va a saber que esta cadena termina. De hecho, puede ser un problema cuando necesitemos hacer copia de cadenas donde no haya estado muy claro cuál era el final, y el momento de ver el resultado de esto, vamos a ver que hay un montón de basura acá, porque quizás la fuente aquí no estaba claro dónde estaba el final. Entonces, bueno, a ver, van a haber casos como ese donde nos vamos a tener que preocupar nosotros de dónde está el final de esa cadena, porque van a ser cadenas que probablemente hayamos armado a mano. Digo a mano, armado con caracteres que vienen de algún dispositivo, que vienen de alguna función, que se hace una copia carácter a carácter o byte a byte, y nos estamos tomando el trabajo de poner nosotros el fin de cadena. Bueno, les voy adelantando posibles problemas cuando empecemos a trabajar.
Luego la otra es el copiado de n caracteres, que es la strncopy, en la cual no solamente le decimos que copie de la cadena origen a la cadena destino, sino que le decimos que copie n caracteres de la cadena origen a la cadena destino. Bueno, acá me tengo también a hacer una pequeña reflexión, a ver si hemos puesto... No, en esta pantalla no pusimos reflexión, pero bueno, quizás en la próxima versión de esta entrega lo hagamos. Es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes quisieran copiar, lo pongo en consideración cuando empiecen a trabajar o los ejemplos? ¿Qué pasa si yo no quiero copiar el contenido de la cadena origen desde su primer carácter, sino quiero copiar desde su cuarto carácter? ¿Qué pasa si quiero copiar desde ese lugar lo que haya desde ese lugar en adelante y no lo que haya desde el primer lugar en adelante? Bueno, yo acá intuyo que ustedes me están comentando que bueno, lo que se va a copiar es lo que está desde ese lugar en adelante y no desde el primer lugar en adelante. O sea, 4 lugares más allá vamos a copiar lo que hay en cadena origen a cadena destino. Es como que también podemos dirigir la copia sumándole a casi un desplazamiento, como vimos en punteros, a la cadena origen, para obtener una copia selectiva. También podría ser que quisiéramos copiar a algún lugar de la cadena destino con un cierto desplazamiento. Bueno, es algo muy interesante para practicarlo, para probarlo, así que ya pueden ir anotando y comenzando a aplicarlo. La copia de n caracteres es lo mismo que dijimos, pero le decimos a la sentencia indica que vamos a copiar cierta cantidad de caracteres con el n. O sea, vamos a copiar tal cantidad de caracteres de la cadena origen en la cadena destino. Bien, continuamos. Acá un ejemplito en la cual cadena 1 está declarada de una manera, cadena 2 de otra. Perdón, estamos, todavía no vamos al ejemplo del otro, estamos hablando de la string cat. Vimos la string copy como una copia y ahora vamos a ver la cat, que viene de concatenar, como una abreviación del inglés, en la cual se concatena el contenido de la cadena 2 al final de la cadena 1. Acá adivinarán cuál es el resultado de string cat. Bueno, la concatenación se produce al final de cadena 1, la que está a la izquierda en la sentencia, por definición de la función. Y acá, bueno, a propósito, hemos dejado un espacio ahí. Bueno, la copia, el resultado queda en la cadena de la izquierda o cadena 1. Por lo tanto, el resultado va a ser informática 2, como ustedes imaginan, nuestra materia. Acá no es que le hagamos propaganda a nuestra materia. Bueno, más allá de las bromas, string cat es una concatenación. Pegamos lo que tenemos en cadena 2 al final de cadena 1 y también estaba la concatenación, la string, exacto, ahí está la strncat, en la cual le decimos que queremos concatenar cierta cantidad de caracteres de cadena 2 en cadena 1. Fíjense acá el ejemplito, exacto, esta ya viene con una reflexión ahí en un globito. Decimos que cadena 1 contiene cadenas de caracteres, espacio, es fácil, coma, pero me confunde. O sea, esta tiene es fácil, pero me confunde. Si ejecutamos una sentencia de estas, o esta sentencia en la cual n es igual a 8, vamos a estar copiando 8 caracteres de cadena 2 en cadena 1. O sea, los primeros 8 caracteres de cadena 2 en cadena 1. ¿Por qué los primeros 8 caracteres y no desde el cuarto carácter en adelante 8 caracteres? Acá yo les dejo la pregunta a ustedes. Yo sé que ya tienen la respuesta, pero bueno, como no los escucho, no sé si me lo han respondido. Bueno, pero les dejo la pregunta. Bien, por lo tanto, el resultado va a ser algo así como que estamos copiando de cadena 2 en cadena 1. Va a ser algo así como que cadenas de caracteres es fácil. A ver, ¿por qué? Porque fíjense, cadena de caracteres llega hasta ahí,
copiamos 8 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y hemos llegado hasta el fácil. Todas estas cadenas, las cadenas propias de librería, que ya vienen fabricadas, ya vienen provistas, sí, son funciones que ponen su fin de cadena. No tenemos que preocuparnos para poner el fin de cadena o el barra invertida cero que les decía. Bueno, más allá de eso, a veces suele pasar de que las funciones no lo hacen o las cosas no funcionan como parece, y nos tenemos que tomar el trabajo de ver si lo que debe ser es. Así que cuando empiecen a trabajar van a experimentar lo que les comento. ¿Cómo sigue esto? Bueno, habíamos visto la copia, como dijimos, y vamos a pasar a la búsqueda, que es muy importante, porque imaginen que las cadenas de carácter son palabras, son mensajes que van a intercambiar dos programas, o información que va a intercambiar el programa con el usuario, ya sea que el usuario inserte a través de teclado, a través de algún teclado, y luego se le muestra en pantalla, o mensajes que intercambian dos programas que pueden estar corriendo en distintos dispositivos, que algo ya hemos comentado, a dónde vamos este año con la materia. Así que bueno, es muy importante, va a ser muy útil la búsqueda de información dentro de esos mensajes, como por ejemplo encontrar la primer ubicación de un carácter, o si esa cadena de caracteres contiene un carácter determinado. ¿Podemos hacer esa búsqueda manualmente? ¿Podemos hacer nosotros nuestro propio código para hacer esa búsqueda? Claro, por supuesto que sí. Pero bueno, para eso están las librerías y para eso existen, justamente para que los programadores no tengamos que escribir todo el código y podamos ir a lo concreto con el problema que tenemos que resolver. Por lo tanto, una función como el string_char lo que hace es buscar un carácter dentro de un string. Buscar un carácter dentro de un string. Vamos a un ejemplo. Tenemos la cadena, estamos declarando e inicializando esta cadena. Recuerden, bueno, siempre van a haber algunas variantes entre algunos compiladores. Probablemente tengan que poner alguna dimensión fija acá, dependiendo del compilador. Vamos a declarar el char, el ch, llamado en este caso como z. Vamos a declarar un puntero a char también, porque esta función va a devolver, y acá bárbaro, don PowerPoint me hace acordar que la función string_char va a devolver la ubicación donde está este carácter dentro de la cadena, y claro que me interesa porque quiero saber dónde está. ¿Para qué? Para hacer cosas, por ejemplo imprimir a partir de ahí, copiar a partir de ahí, o simplemente reemplazar ese carácter. Fíjense todo lo que podemos hacer sabiendo dónde está ubicado ese carácter dentro de esa cadena. Bueno, entonces supongan, ejecutamos una sentencia string_char de esta cadena con este carácter, o sea, dónde se ubica la z dentro de cadena y dónde se ubica la primer z. Esto es importante de destacar. ¿Dónde se ubica la primer z en la cadena esta que hemos inicializado aquí? Bueno, acá. Entonces este print va a devolver algo así como que, a ver si está acá, perfecto. Este print va a devolver algo así como que la cadena desde z. ¿Por qué? Porque ¿dónde está este carácter? Y acá, bueno, acá tenemos un temita, ya lo vamos a aclarar en un mensaje, porque estamos imprimiendo el carácter y acá nos hemos equivocado. El retorno es otra variable, debería haber sido esta. Por lo tanto, ya lo vamos a corregir. El char decimos la cadena desde el char, que es z, es bueno, lo que continúa desde z, o sea, es z en la cadena, o sea, de ahí en adelante cuánto es. ¿Por qué? Porque estamos imprimiendo el valor del char por char y estamos imprimiendo lo que queríamos que acá hubiera puntero a char acá, pero bueno, no hemos
equivocado en la redacción al ser PowerPoint. Este red equivale a este puntero a char, que es lo que queremos poner acá. Fíjense, me detengo. Si ustedes me creen que quisimos poner acá puntero a char y acá el char, fíjense la redacción, la cadena desde. Los invito a pensar por qué %C y luego por qué %S. Porque bueno, acá estamos diciendo que la cadena desde el carácter CH, que es Z, y luego fíjense, porque es justamente el operador para la cadena que quiero poner acá, es lo que hay en esta posición, que la idea era que fuera este. Estuvimos haciendo unos retoques en las diapositivas de los años anteriores y bueno, nos quedó así. Pero bueno, para no demorarlo, les explico aquí y luego lo vamos a corregir. Si ponemos puntero a char o p char aquí, estamos dando justamente la iniciativa a la función para que imprima una cadena. Por lo tanto, la salida del print va a ser la cadena desde el carácter Z es Z en la cadena, o sea, es Z en la cadena lo que tenemos acá. Así que bueno, acá queda explicado, luego ustedes lo pueden probar y vamos a hacer la fe de ratas correspondiente. Continuando, era lo que seguía era la string es ya no la búsqueda, no tanto la búsqueda, y acá sí nos ha quedado bien, no tanto la búsqueda de un carácter dentro de un string, sino ya de un string dentro de un string. Por ejemplo, queremos una trama, que solemos hablar mucho del GPS, porque bueno, es de lo más conocido, y un GPS genera una cadena de caracteres compuesta por posición, velocidad, longitud, latitud, y dependiendo del protocolo, ya vamos a ir viendo que es un protocolo que no es más que las reglas con las cuales se escribe en esa cadena. Supongan que queremos buscar las letras lat o lon de latitud o longitud para saber si esa cadena que me está entregando el GPS trae latitud o trae longitud. Supongamos que fuera un GPS que me entrega por un lado la latitud y por otro lado la longitud. Suele venir todo junto, pero para poner un ejemplo. Entonces, si yo quiero saber si la cadena que estoy recibiendo es de latitud o es longitud, bueno, una operación de esta característica como la string sería muy piola, porque rápidamente yo puedo saber de qué cadena estoy hablando. ¿Cómo funciona esto? Yo realizo la búsqueda de cadena 2 en cadena 1, o sea, buscar el string dentro de este string y obtengo la posición donde ocurre esa primera coincidencia. De vuelta, la primera coincidencia, porque pueden haber otras. Por lo tanto, en un print de esta como en la cual tenemos el puntero a cat, tenemos las dos cadenas y el puntero al resultado, por así decir, sería algo así como esto. La cadena desde tal cadena es cadena dentro de otra. O sea, yo estoy buscando cadena dentro de esta cadena. Entonces la primera coincidencia de cadena es acá. O sea, lo que me va a devolver la string es la posición de esa C. Por lo tanto, si se fijan, luego lo pueden... Vamos a subir un material escrito de todo esto. Estamos trabajando en el procedimiento para empezar a volcar a un material escrito todo lo que vamos a tener acá, además de los ejemplos. Pero bueno, de momento les queda acá en esta grabación. Fíjense que cat1 es la cadena extensa o larga y esta es más cortita. Lo que hace cat2 es buscar la ubicación de cadena dentro de toda esta. Y bueno, cuando encuentra esa ubicación, lo que devuelve la función esta es un puntero a ese lugar donde empieza esa coincidencia, o sea, la letra C. Y lo que hemos armado acá es, por un lado, en el primer argumento del printf, el cat1, decimos que la cadena desde la que estamos buscando, por eso un %s, es lo que bueno, tengo desde esta ubicación. O sea, la cadena desde cadena en adelante es
cadena dentro de otra. Por lo tanto, lo que deberíamos terminar viendo en el print, lo pueden probar, es esto que está en la reflexión acá de este globito. Bueno, a ver cómo seguimos. Bien, exacto, estamos llegando al fin de la primera parte de esta entrega de cadenas de caracteres, su relación con arreglos, su relación con punteros. Ya vieron que es implícito, es natural la aplicación de punteros. Cómo empezamos a referirnos a las cadenas de caracteres con punteros, cómo empezamos a movernos dentro de ellas con funciones que nos permiten copiarlas, concatenarlas o pegarlas, por así decir, recortarlas, también ver la ubicación donde hay un carácter determinado, o ver la ubicación o ver dónde está la coincidencia de una sílaba o una palabra dentro de una cadena mayor. Bueno, justamente todo eso es lo que podemos hacer con estas funciones, como las que hemos visto. Hay otras más, pero son las más utilizadas, estas que hemos visto, las string copy, las string cat, las string comp y todas las strn que dijimos. Las strn son muy potentes porque nos permiten restringir la acción a esa cantidad de caracteres que dijimos. Todo ello dentro de un arreglo de caracteres que también puede estar referenciado con un puntero a esa cadena de caracteres. Por lo que decimos que hemos visto, bueno, ya vamos viendo la integración entre todos esos temas. Y hasta aquí esta primera parte. Nos vemos, como dice la diapositiva.